Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes que nos visiten esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Estamos a sábado 30, donde nuevamente hemos estado hablando sobre el pueblo de nuestro Dios en nuestra serie que lleva por título Un Salvador Fiel. Y en esta mañana seguiremos hablando nuevamente sobre el pueblo de nuestro Dios que está por salir de Egipto, y nuestro Dios ha trazado un camino para ellos, y ahora esperamos que en ese camino que han de caminar, a que el pueblo de nuestro Dios pues vea la fidelidad que Dios ha tenido para con ellos. Así que nuevamente damos gracias porque nos acompaña en esta mañana. Si tiene su cuadernito, le hacemos la invitación. Estamos en la lección número 5, que lleva por título un nuevo viaje. Y tenemos inmediatamente en el libro de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, tenemos un texto base que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y recordemos que estamos hablando de la fidelidad de nuestro Dios, que a través de la historia sus promesas han sido fieles, y cómo nuestro Dios fue fiel a Israel en sus promesas. Aun cuando Israel le fue infiel a nuestro Dios, las promesas de nuestro Dios permanecen fieles. Y dice primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, el que los llama es fiel. Así que haciendo inmediatamente notorio de que el que ha hecho el llamado también a cada uno de nosotros, porque recordemos que estamos reflejando aquella historia de Israel, cómo sale de allá de Egipto, de allá de la esclavitud, y también lo comparamos con nuestras vidas, cómo viene a nuestro Señor Jesucristo y cómo nos libera a cada uno de nosotros, y también nos da promesas. Y es algo bueno para cada uno de nosotros. Ahora hay que aprender de aquella infidelidad que tuvo el pueblo de Israel, para que no nos vaya a pasar a nosotros de la misma manera. Así que recordemos, el que nos llama es fiel, dice, y así lo hará. Así que Él nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Él ha sido fiel. Ahora también recordemos que estamos comparando el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel, que está por salir de allá de la esclavitud con brazo poderoso, con brazo fuerte. Ahora vamos a ver, y el título es en nuestro viaje. Ahora, como ese viaje que ha tenido Israel también es comparado con el viaje que tenemos cada uno de nosotros. Y tenemos algunos propósitos muy hermosos en esta mañana que les invitamos a que meditemos en ellos y pensemos y recordemos que lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza y también para mostrar esa fe ante la presencia de nuestro Dios. Dice el primer propósito que tenemos en esta mañana: ¿cómo se describe a Israel y sus primeros pasos en el éxodo? Así que vamos a estar viendo cómo sale de allá el pueblo de nuestro Dios de Egipto y cómo son sus primeros pasos. Y yo creo que podemos recordar también lo de nosotros, cómo salimos de allá de las tinieblas, del mundo de pecado, y también cómo fueron nuestros pasos y cómo nuestro Dios nos ayudó de la misma manera que lo hizo allá Israel. Otro propósito que tenemos es: ¿cuál es el camino del desierto? Yo creo que sabemos que salen de allá de Egipto, inmediatamente van hacia el desierto, y aún en el desierto, quiero que sepan, a lo mejor nos imaginamos el desierto donde no hay nada, donde la vida es difícil. Aún en el desierto la mano de nuestro Dios acompañó a Israel a que se mantuvieran en esa firmeza de alabar y darle toda la honra a nuestro Dios. Mas sin embargo, aún Israel, viendo el poder de nuestro Dios, las grandezas, Israel decide no servir a nuestro Dios. Aunque no todos, y vamos a ver a través de las lecciones cómo Israel se queda en el desierto. Otro propósito que tenemos es: vamos a comparar a Romanos 8, 12 al 17 con el camino de Israel en el desierto. Así que vamos a ver cómo Romanos, por medio de Pablo, nos ayuda a entender ese camino en el desierto, porque quiero que sepan que también nuestra vida hemos de pasar por ese desierto donde el Señor nos purifica, donde el Señor nos lleva para tener un encuentro con Él, y de esa manera poder servirle y saber de qué estamos hechos. Así que el desierto no es algo malo, sino el desierto es
algo que nos ayuda a cada uno de nosotros a mantenernos en esa fe ante la presencia de nuestro Dios. Todos, así como Israel, ellos tuvieron su viaje, ahora cada uno de nosotros tenemos nuestro viaje, y yo espero y deseo que usted que ahí en casa me oye, que en este viaje podamos llegar hasta la meta que nuestro Dios tiene ricas promesas para con cada uno de nosotros. El pueblo de Israel salió, mas sin embargo se fueron quedando en el desierto. Y nuevamente, no todos, en unos momentos vamos a ver cómo el Señor también ayudó a aquel Caleb, a aquel Josué, a que caminaran bien ante la presencia de nuestro Dios. También tenemos unos propósitos muy hermosos personales. Dice: ¿de qué manera ve usted su camino de fe? Como un camino en el desierto. Así que también el Señor nos ha sacado a un camino de fe, y quiero que sepan que a través de la historia tenemos que contemplarlo, porque lo que está en el Antiguo Testamento nos ayuda a identificar nuestra vida, a identificar al Mesías. La semana pasada mencionábamos cómo ese cordero que fue sacrificado para aquella primera Pascua, donde mueren los primogénitos, donde no había sangre en el dintel de las casas, y cómo ahora nuestro Señor Jesucristo, siendo ese cordero, nos ha liberado, nos ha sacado a que tengamos ahora promesas. Antes nuestra vida estaba en las tinieblas, pero gloria a nuestro Dios, nos ha ahora sentado sobre esa piedra. ¿Para qué? Para estar en vida. Así que, ¿de qué manera ve usted su camino de fe? Yo creo que el Señor nos ha justificado y nos ha llenado ahora de fe. También, ¿cómo es que el pilar de nube y fuego de Israel nos enseña lo relacionado a seguir guiados por el Espíritu Santo? Ahora vamos a comparar que sale el pueblo de Israel, es guiado por aquella nube, es guiado por aquel fuego, y cómo ahora el Espíritu de nuestro Dios nos ayuda a nuestras vidas a mantenernos bien ante la presencia de nuestro Dios. Aquellos vieron algo maravilloso cuando ven aquella nube, cuando ven aquel fuego. Ahora quiero que sepan que a cada uno de nosotros se nos ha dado ese espíritu maravilloso que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Y por último propósito tenemos: ¿qué es Dios? Dice, ¿cómo es que Dios ha sido fiel en su viaje hasta el momento? ¿Cómo ha sido Dios en su viaje que ha tenido? Yo creo que tanto yo como usted hemos tenido momentos muy bonitos, muy alegres, pero también hemos tenido momentos muy difíciles. Mas, sin embargo, la promesa de nuestro Dios, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa sigue vigente para usted, sigue vigente para cada uno de nosotros. Y aún dice el Señor que no nos da carga de la que no podemos llevar. Así que pensemos y pongámonos en las manos de nuestro Dios. No queramos obrar de acuerdo a nuestra voluntad, sino dejemos que nuestro Dios haga el trabajo en cada uno de nosotros. Quiero que sepan que aún nos sigue moldeando, aún sigue cambiando nuestras vidas, pero que tenemos que dejar de pensar a la vida que tuvimos allá en el mundo. ¿Por qué? Este fue el problema que tuvo Israel. Siempre que estuvo en el desierto pensó de todo lo que tenía allá en Egipto. Salieron de Egipto, mas sin embargo en el corazón y su mente de ellos todavía estaba aquel Egipto. Así que vamos a ver las hermosas lecturas que tenemos en esta mañana. Vayamos al libro de Éxodo. Estamos estudiando Éxodo y el pueblo de nuestro Dios. Vamos al capítulo 12 ahora. Libro de Éxodo, capítulo 12. Y si recordamos la semana pasada, hablamos de la Pascua, pasar por arriba, donde aquel ángel destruidor quitó la vida de aquellos pequeños primogénitos que no tenían en su puerta, en su dintel, en su marco, la sangre de aquel corderito que el Señor le dijo que sacrificaran. Pero gloria sea a nuestro Dios, el pueblo de nuestro Dios salió con poder, con victoria. ¿Por qué? Porque la mano de nuestro Dios estaba con ellos. Mas, sin embargo, aún en el palacio del mismo Faraón nos dimos cuenta que el hijo de él, el primogénito, falleció. Y es cuando aquel Faraón habla a Moisés y habla a Aarón y le dice: ¿saben qué? Váyanse de aquí. Y el pueblo sale con mano poderosa. Ahora vamos a ver, de ahí de esa lectura, vamos a ver ahora el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 en adelante. Una hermosa lectura. Así que recordemos, el pueblo está por salir. Dice el 37. Partieron los hijos de Israel
Rameses. Aquel pueblo de nuestro Dios va a salir, acaba por decir, tocarse la trompeta para que salgan. Dice que salieron de Rameses a Sucor como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Aquel pueblo que llegó con poca gente, ahora resulta que son 600,000 hombres de a pie, sin contar a los pequeños. Así que el pueblo ha crecido, y si recordamos, esa fue una de las razones por qué a uno de los faraones dijo que mataran a los varones. ¿Por qué? Porque el pueblo de nuestro Dios estaba creciendo, y cuando nacía el pequeñito, aquel faraón quería destruirlo, mas sin embargo nuestro Dios actuó con todo poder, y ahora vemos que están saliendo de aquí 600,000 hombres de a pie. Si recordamos aquella promesa que se le dio a nuestro padre Abraham inmediatamente de que sería una nación grande, aquí estamos viendo que el pueblo está creciendo y está creciendo. Dios ha mantenido sus promesas. Aun cuando el hombre le sea infiel, quiero que sepan que las promesas de nuestro Dios permanecen fiel. Y dice 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, tanto ovejas y muchísimo ganado. Así que el pueblo lleva ovejas, lleva ganado, y también lleva un grupo de personas que decide salir con el pueblo de nuestro Dios. Quizá algunos de ellos eran egipcios, y aquí vemos que el pueblo de nuestro Dios empieza a dar sus primeros pasos, unos pasos alegres, unos pasos contentos, sin saber qué es lo que hay adelante, pero recordemos que nuestro Dios es el que va a estar con ellos. Dice el 39. Cuando sale dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Así que cuando van en el camino, inmediatamente, como fue tan rápido, tan aprisa, ya váyanse, inmediatamente el pueblo de nuestro Dios tomó lo poco que tenían, y no tenían levadura para hacer estos panes. Así que comieron panes sin levadura. Y dice el 40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. 430 años que estuvieron allí en Egipto, y recordemos que quien los trajo a Egipto fue José, y ahora José ha muerto el faraón, ahora tenemos otro faraón, y ahora tienen 430 años que han estado allí, y nuestro Dios ha oído el clamor, ha oído la necesidad de esa libertad, y cada uno de aquellos egipcios inmediatamente los tenían oprimidos al pueblo de nuestro Dios, mas sin embargo nuestro Dios oye el clamor de su pueblo, y cuando ocurren los 430 años, ocurre el poder de nuestro Dios, la maravilla de nuestro Dios de sacarlos de ese lugar con mano fuerte, y llevarlos a la promesa que le había dado a Abraham, a Jacob, esas promesas de llegar a una tierra donde fluye leche y miel. Ahora va el pueblo con esa esperanza. Ellos saben que el Señor tiene algo maravilloso, mas sin embargo tienen que pasar también por una prueba. Yo creo que cada uno de nosotros, el Señor también nos saca, pero también tenemos que pasar por algunas pruebas, pero tenemos que permanecernos en la fe de nuestro Dios. Dice el 41. Dice, y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Gloria sea a nuestro Dios. Sale el pueblo de nuestro Dios, sale con victoria, sale alabando a nuestro Dios, y una palabra muy suave que habla la palabra de nuestro Dios dice, el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Gloria sea a nuestro Dios. El Señor saca a su pueblo, el Señor lo lleva victoriosos, y el pueblo va con una alegría, porque primeramente ellos querían alabar a nuestro Dios en el desierto. Yo creo que nosotros sabemos qué pasa en el desierto, qué pasa con el pueblo de nuestro Dios, y vemos que fracasa, vemos que se va a la idolatría, mas sin embargo en este espacio de la Biblia que tenemos nos damos cuenta que el pueblo sale con regocijo. ¿Por qué? Porque le espera una promesa que nuestro Dios tiene para ellos. Ahora vamos a ver el capítulo 13. Les invito al capítulo 13 y vamos a empezar en el 17, otra de las lecturas que tenemos. 13, 17.
dice la palabra de nuestro Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Así que hay un camino donde se podía pasar para llegar a esta tierra de Canaán, donde estaban los filisteos, mas sin embargo, nuestro Dios decide no llevarlos por el camino de la gente, sino por el camino que nuestro Dios tenía preparado. Y este camino es el camino del desierto, y ahí es donde nuestro Dios va primeramente a instruir a Israel, a guiar a Israel y a enseñarles que Dios es todopoderoso, que si confían en Él, Él les dará todo lo que ellos quieren. Y sigue diciendo que estaba cerca, dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dice, no vaya a ser que yéndonos por el camino donde están los filisteos, inmediatamente haya guerras y el pueblo decida, mejor nos regresamos a Egipto. Ese era uno de las cosas que nuestro Dios ve, que el pueblo, hay firmeza, pero no de la manera que nuestro Dios la desea. Pero Dios va a enseñar a Israel cuál es el camino por el desierto y cómo va a instruir a cada uno de ellos. Dice el 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Yo creo que todos nos damos cuenta qué pasó en ese Mar Rojo. Una vez más, Dios queriendo mostrar su poder al pueblo. Él quería que el pueblo viera que si confiaban en Él totalmente, si tenían toda su fe, inmediatamente iban a ver la grandeza de nuestro Dios. Y dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así que el pueblo inmediatamente sale. Ahora este pueblo va dando sus pasos, va caminando. Ahora vemos que nuestro Dios lo saca hacia el desierto junto al Mar Rojo. Y dice el 19. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había dado juramento a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Así que hay una promesa, un juramento que hay aquí, que nuestro Dios vendría, rescataría al pueblo y lo iba a llevar a esa tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Entonces inmediatamente cuando sale Moisés recuerda que tiene que llevar esos huesos de Moisés. Y dice el 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Así que podemos decir que a las espaldas estaba todo lo que era Egipto, aquello que los había oprimido, aunque también en Egipto hubo momentos muy alegres donde cuando llegaron hubo alimento, hubo comida, pero ahora salen con una nueva perspectiva de que hacia adelante está el desierto donde Dios los va a guiar. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Así que no van solos. Esto es algo que tenemos que pensar, que el pueblo de nuestro Dios sale, pero dice, iba nuestro Dios o iba Jehová Dios delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos y por el camino dice, y de noche en una columna de fuego. Así que tanto de día como de noche, quiero que sepan que nuestro Dios les acompañaba. De día, dice la palabra de nuestro Dios, verso que estamos leyendo, dice que por el día iba una nube donde el pueblo de nuestro Dios en el desierto podía caminar tranquilamente. Y por la noche, dice que iba un resplandor, un fuego que los iba guiando. Ese es el poder de nuestro Dios, que empieza el pueblo de nuestro Dios a caminar, y quiero que sepan que el amor de Dios, las promesas de nuestro Dios pudieron contemplar a un Dios que los guiaba tanto de día y como de noche. Cuando tú saliste de allá del pecado, cuando le entregaste tu vida al Señor, quiero que sepan que también Él te cuida tanto de día y de noche. Así como a aquel pueblo de Israel, por la noche estaba ese fuego, por el día estaba esa nube. Ahora quiero que sepan que su Santo Espíritu que nuestro Dios ha depositado en cada uno de nosotros nos ayuda en todos los momentos de nuestra vida. Israel, yendo por el desierto, tuvo momentos muy alegres, pero también tuvo momentos de tristeza. Más sin embargo, la mano de nuestro Dios siempre estuvo con ellos. Ahora en tu vida, quizá tienes momentos difíciles, también hay momentos alegres, y en cada momento la mano de Dios está con cada uno de nosotros. Y si recordamos
quiero que sepan que el enemigo, el tentador, siempre busca cómo destruirnos. Al mismo Jesucristo también dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y quiero que sepan que el tentador inmediatamente allí en el desierto tienta al Hijo de nuestro Dios. Nosotros no somos excepción. También en el desierto de nuestra vida, quiero que sepan que llega el enemigo. Más sin embargo, quiero que sepan que la promesa de nuestro Dios que nos acompaña y que no nos da más carga de la que no podemos llevar. Así que confía en Dios. Aun si estás pasando en una situación difícil, confía en Dios y Él hará. Ahora vamos a ver la relación que tiene esto con el libro de Romanos. Vamos ahora al Nuevo Testamento y cómo nos enseña también Romanos a que tengamos la confianza en nuestro Dios. Dice Pablo, hablando a los romanos, y miren la hermosa enseñanza que nos da ahora a nosotros. Ya vimos al pueblo de Israel, ya vimos sus enseñanzas, ya vimos sus miedos, pero también vimos que nuestro Dios fue fiel en sus promesas, que Dios le acompañó, que por la noche vio su gloria, que por el día vio su poder. Ahora cada uno de nosotros, quiero que sepan que Dios también muestra su gloria y su poder en cada uno de nosotros. Ahora veamos, vamos al libro de Romanos, nos ayuda a entender Romanos capítulo 8, versículo 12. Y dice de la siguiente manera, Romanos 8, 12, espero para que lo tengan. Dice la palabra de nuestro Dios. Así que, inmediatamente dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Quiero que sepan que cada uno de nosotros ya estamos, debemos de dominar la carne. ¿Por qué? Dice, porque vivimos, dice, así que hermanos, deudores no somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que ya esta carne que cada uno de nosotros traemos, quiero que sepan que esos deseos de la carne se tienen que ir alejando, se tienen que retirar, porque ya no somos esclavos de la carne. De cuenta cuando salió el pueblo de Israel de allá de Egipto, ya no eran esclavos de los egipcios, mas sin embargo mentalmente todavía a los egipcios los dominaban. A consecuencia de se acordaban de todo lo que tenían allá en Egipto. Allá en Egipto tenían las comidas. Ahora la palabra de nuestro Dios nos dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. Ya nos ha liberado el Señor de ese pecado que nos conducía a los deseos de la carne. Ahora vivimos conforme al fruto del Espíritu, que es el gozo, que es la paz, la tranquilidad, la tolerancia. Todo eso es lo que ahora vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha liberado de ella. Ya no somos esclavos a la carne. Ahora vivimos para el Señor. Y dice el 13, porque si vivimos conforme a la carne, dice, vamos a morir. ¿Cuántas personas andan en borracheras, en banqueteos, todos los frutos de la carne? Pero dice, si tú vives de acuerdo a los deseos de la carne, dice, de cierto vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, dice, vas a vivir por medio del gozo, de la tolerancia, de la benignidad. Dice, por medio de ellos tú vas a vivir. Así que nos da la esperanza, nos dice cómo podremos salir adelante. Dice el verso 14 de allí mismo, dice la palabra de nuestro Dios. Porque todos, dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo creo que tú estás siendo guiado por ese Espíritu, y como eres guiado del Espíritu de Dios, dice, somos llamados hijos de nuestro Dios. Algo que como gentiles no teníamos esta promesa. Sin embargo, llega ahora el poder de la salvación, aquel sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos rescata, nos limpia, nos purifica, y aún algo más, nos hace herederos de las promesas de nuestro Dios y nos llama hijo de Dios. Y aún dice la carta a Juan, dice que ahorita somos hijos de Dios, mas no se ha manifestado toda la totalidad de lo que hemos de ser, porque cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Así que estamos viendo nuestro viaje. El Señor nos ha liberado, mandó a su Hijo para rescatarnos, para darnos promesa, para que fuéramos herederos. Y dice el 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ya no somos esclavos. Ahora somos libres por medio de la palabra de nuestro Dios, que nos da el privilegio
de ver esas promesas que también son para nosotros. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que Él nos ha adoptado, nos ha acercado a las promesas, nos ha llegado, ¿para qué? Para que estemos en comunión los unos con los otros y le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Dios es fiel, nuestro Señor Jesucristo ha sido fiel y queda ahora cada uno de nosotros que busquemos esa fidelidad ante nuestro Dios. Dice el 16 de allí mismo, 8:16. Dice de la siguiente manera, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Así que queda testimonio de que somos hijos de nuestro Dios. Así que la promesa de que somos hijos de nuestro Dios. Y quiero que sepan que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, regaña a los fariseos y le dice, vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Mas sin embargo, se ha abierto la oportunidad ahora para el gentilismo y nos llama hijos de nuestro Dios siempre y cuando nos acerquemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que es bien importante porque dice que el que tuviera fe como un grano de mostaza le podría decir a la montaña, muévete. ¿Por qué? Porque la fe es algo muy importante. ¿Cómo podemos ver la fe a través de los tiempos? Si recordamos, cuando salió aquel matrimonio, aquel Abraham y aquella Sara, quiero que sepa que salieron por fe. Cuando salió el pueblo de Israel de allá de Egipto, también salieron por fe. Cuando salimos nosotros también es por fe. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora dice el 17. 8:17. Dice, sí, hijos. ¿Por qué? Porque ya somos hijos. Él nos adoptó, nos ha dado promesas. Sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora está siendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos llama herederos de las promesas. Nuestro Dios tiene promesas, tiene una vida eterna para todo aquel que se mantiene con sus vestidos blancos. Y dice, también somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que juntamente ahora nos está hablando que todos tenemos esa promesa y dice, y un día seremos glorificados. Mientras el Señor nos ha justificado, ahora queda la santificación en nosotros y cuando Él aparezca en las nubes dice que seremos glorificados. Si tiene su cuaderno, vamos a ver ahora las preguntas. Yo creo que van a ser sencillas después de haber leído la lectura. Acuérdense que nuestra lección es la número 5. Dice la primera pregunta. ¿Cómo se describe a Israel y sus primeros pasos en el libro de Éxodo 12:37? Israel aprendió a caminar. Fueron sus primeros pasos. Primeramente, estando allá en Egipto, fueron esclavos, tuvieron momentos críticos. El Señor vio su agonía, pero ellos clamaron y el Señor se acuerda de la promesa que le había dado a Abraham. Ahora tenemos cuáles son estos primeros pasos que se les da. El viaje comienza similar a lo de Abraham y Sara. El Señor le dijo a Abraham y a Sara, sal de esa tierra y quiero que sepan que ellos salieron. Es el mismo llamado ahora también al pueblo de nuestro Dios. Ambos hicieron un viaje de fe, confiando, ¿de qué? Porque pensar en el desierto, quiero que sepan que no es algo bonito de pensar en el desierto, mas sin embargo en el desierto Dios mostró su poder. Dice Éxodo 12:37. Dice de la siguiente manera, partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucor como 600,000 hombres a pie y dice, sin contar los niños. Aquí sale el pueblo de nuestro Dios. Esos son los primeros pasos. Salir de Rameses. ¿Cómo sale el pueblo? Con brazo poderoso. Sigue siendo el 38. Dice que era grande multitud y también salió con ellos diferentes clases de gentes, llevaron ovejas y mucho ganado. Y dice el 39, que ahí en el desierto también vemos que cocieron tortas sin levadura. ¿Por qué? Porque salieron a prisa, mas sin embargo el Señor los guía, los protege. Dice, porque no había tiempo ni para preparar aquella comida. Dice el 40, el tiempo que los hijos de Israel
habitaron en Egipto, dice que fueron 430 años. Así que vemos un pueblo que está acostumbrado a aquellas tradiciones, a eventos que se hacían, aquella idolatría que pasaba allá en Egipto, pero habían durado 430 años. Así que estamos viendo los pasos, sale. Ahora dice la pregunta número 2. ¿Cuál es el camino del desierto? El camino del desierto, quiero que sepan que es el camino de Dios. Dios dijo, no los voy a llevar por donde están los filisteos, sino que los voy a llevar por el camino del desierto. Es el camino donde Dios iba a mostrar su poder. Y luego lo vemos en cuanto salen y están enfrente de aquella mar, inmediatamente el Señor, inmediatamente cuando Moisés levanta su vara, se abre. Ese es el poder de Dios. Es el camino que nuestro Dios le puso a aquel Israel. ¿Para qué? Para que vieran que el Señor estaba con ellos y el Señor los iba a guiar a esa tierra prometida. Mas, sin embargo, Israel no pudo entender a nuestro Dios. Se apartó a la idolatría, duró aquel Moisés 40 días allá en el monte y el pueblo se fue a la idolatría. Así que, ¿cuál es el camino del desierto y qué sucede en su entrada? ¿De qué manera? Define el viaje. Así que recordemos que este camino es el camino de nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando el Señor les dice, aquí está el desierto? Inmediatamente en el libro de Éxodo 13:21, vamos a ver qué sucede en la entrada del desierto. Dice, y Jehová, es el Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche en una columna de fuego. ¿Qué sucede? Y inmediatamente el Señor les muestra que Él va a ir enfrente. No que iba a ir a un lado, no que iba a ir atrás, sino que Él iba a ir enfrente de ellos. Y ellos, aunque no iban a ver la presencia de nuestro Dios, podían contemplar su gloria, su grandeza, de que los estaba acompañando. Gloria sea nuestro Dios, que Él dice, por medio de esta nube estaré con ustedes. Dice la pregunta número 3. ¿Cómo se compara Romanos 8, 12 al 17 con el camino de Israel en el desierto? ¿Cómo podemos compararlo? Primeramente, quiero que sepan que nuestro Dios guió a su pueblo y le dijo que por medio de aquella nube, por medio de aquel fuego, los iba a acompañar, iba a estar con ellos, los iba a cuidar tanto durante la noche y del día. Ahora, a cada uno de nosotros quiero que sepan que ha dado de su Santo Espíritu en nuestras vidas para que veamos la grandeza de nuestro Dios. Yo creo que allá con Israel podemos ver algo externo por medio de aquella nube, por medio de aquel fuego, y ahora con nosotros podemos ver algo interno dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu vive con cada uno de nosotros. Este viaje que tenemos, gloria sea a nuestro Dios. Él va delante de nosotros y nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Qué hablo por tierra prometida? Dice que nos tiene a cada uno de nosotros a una vida eterna. Eso es para nosotros. Al pueblo de Israel se le dio la promesa de aquella tierra de Canaán. A nosotros se nos ha dado la promesa de una vida eterna para nuestro Dios. Y quiero que sepan que esta promesa ya está lista para con cada uno de nosotros. El Señor nos espera en la eternidad. Solo queda que mantengamos nuestras vestiduras blancas, que estemos bien ante la presencia de nuestro Dios, que vivamos en santidad, porque fiel es el que dio esta promesa y está listo para dárnosla a cada uno de nosotros cuando Él aparezca, cuando Él venga. Y quiero que sepan que el Señor viene pronto. Quizá algunos dicen, se ha tardado, pero dice la Biblia que es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que mantente firme, mantente fiel. ¿Por qué? Porque esa promesa está fiel ante nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Ha depositado en ti, ha depositado en mí de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que caminemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice que este Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Así que dejemos que Él sea el que obre en cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que yo creo que tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Yo creo que yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Y estos somos llamados hijos de nuestro Dios. Ya no somos esclavos, ahora somos
adoptados por medio de aquel que vino, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Veamos ahora qué nos dice algunas de las preguntas personales que tienen diferente contestación, pero en sí llegamos a la fidelidad de nuestro Dios y el compromiso de cada uno de nosotros que en este caminar Dios nos cuida y nos protege. Dice la primera pregunta. Dice, ¿de qué manera ve usted su camino de fe como un camino en el desierto? Yo creo que el Señor nos ha sacado. No ha sido el camino de nosotros, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen bien, mas sin embargo su fin es la muerte. Mas sin embargo el Señor nos ha encaminado por un camino recto y algo, porque allá el pueblo salió al camino. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo y nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él nos ha enseñado que Él es el camino y que quiere caminar con nosotros, pero también nosotros tenemos que mezclar la fe. ¿De qué? De que la promesa que Él tiene, Él la va a cumplir. ¿Por qué? Porque es un Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Así que, ¿de qué manera ve usted su camino de fe? Como un camino en el desierto, que aun cuando salemos, que el Señor nos sacó de allá de la esclavitud del pecado, aún en ese camino, en ese desierto, la promesa de nuestro Dios está vigente. Somos liberados del pecado y vamos hacia la justicia de nuestro Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo es que el pilar de nube y fuego de Israel nos enseñan la relación a ser guiados por el Espíritu Santo? Yo creo que vimos cómo Israel es guiados por medio de aquella nube y también de aquel fuego, mas sin embargo ahora cada uno de nosotros cómo somos guiados por medio del Espíritu Santo. Yo creo que la Biblia nos dice que no apaguemos el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él quiere guiarnos. Y si recordamos algo, muchas de las veces queremos que el Espíritu Santo sea únicamente un pasajero de nuestra vida, donde sube y donde baja, pero quiero que sepan que debemos de dejar que el Espíritu Santo sea el piloto de nuestra vida, que es el que nos diga exactamente hacia dónde vamos y cómo le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque muchas de las veces contristamos al Espíritu Santo y se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque no vivimos en santidad, porque no queremos pensar que hay promesas adelante. Y quiero que sepan que muchas de las veces vemos a personas que llegan a la iglesia y a lo mejor duran unos años y luego se van. ¿Por qué? Porque anhelaron todavía o porque su mente todavía estaba en aquella esclavitud del mundo. Israel saliendo inmediatamente se fue a la idolatría, renegaban con nuestro Dios. Allá en Egipto teníamos esto y aquello y nuestro Dios se enojó con ellos a consecuencia de que habían salido en Egipto, pero mentalmente todavía vivían en Egipto. Quizá, triste decirlo, muchas de las veces podemos pensar que algunos de nuestros compañeros o quizá nosotros mismos estemos pasando por esa situación donde nos quejamos y decimos, cuando estaba en el mundo, allí sí tenía trabajo, allí, y nos quejamos de ello. Y nuestro Dios puede pues poner algo triste en nuestras vidas. Dice la otra pregunta. La última pregunta dice, ¿cómo es que Dios ha sido fiel en su viaje hasta este momento? En mi vida personalmente he vivido momentos difíciles, como he vivido momentos tristes, mas sin embargo, si me he permanecido en la palabra de nuestro Dios, es porque he aprendido a confiar en Dios aun cuando hay tempestad. Yo creo que si tú confías en Dios aun cuando hay tempestad, nuestro Dios te va a encaminar por ese camino que ha puesto y te llevará a la vida eterna. Así que en esta mañana te hago la invitación a que en tu viaje que el Señor te ha trazado, y si aún estás indeciso, yo creo que te hago también el llamado de que te acerques a ese nuevo viaje que el Señor tiene para contigo. Si estás pasando también un momento difícil, quiero que sepas que el Señor te da la promesa de estar contigo, de ayudarte, pero tienes que aprender a confiar en Dios. Si no confías en nuestro Dios, entonces sí hay un problema, pero si tú confías en Dios, quiero que sepas que Él hará. Quizá no va a ser como tú quieras,
porque se hace la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero Él decidirá estar contigo, acompañarte, y cuando Él aparezca, gloria sea nuestro Dios que tiene la promesa de la vida eterna para ti y para mí. Ahora también te hago la invitación en esta mañana. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te recomiendo que lo compartas con un amigo de la iglesia, con tus parientes o con tus vecinos, para que también ellos reciban la bendición de saber que hay un Dios todopoderoso, que tiene promesas y que quiere acompañarte hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta rica mañana, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia.